todo agradecer aquí la presencia de varios profesionales del mundo de las artes visuales que nos hemos juntado para hablar de un programa, es el programa Espacios Ocupados, que organiza el Instituto Cervantes para celebrar los 30 años digamos, de funcionamiento. El programa Espacios Ocupados lo que pretende es, como su nombre indica, ocupar aquellos lugares ubicados en la red, en la red de los centros del Instituto Cervantes, donde ocurren cosas. Queremos que ocurran sobre todo diálogos entre artistas hispanos con los contextos locales. Lo que pretendemos es realmente que los proyectos no surjan, digamos, de la nada, sino que sean proyectos que vienen de la conversación, de la experiencia, ¿no? Y del poder compartir unos lugares, unas experiencias artísticas y unas experiencias también, digamos, vivenciales. Para ello tenemos aquí dos proyectos que están teniendo lugar en estos momentos en Nueva York y en Dublín simultáneamente. Y tengo que decir que aparte de estos dos de los que vamos a hablar hoy, están ocurriendo otros muchos más en ciudades diferentes, desde Amán a Tetuán, o Manchester, o Nápoles. Digamos que ahora mismo no se pueden conocer todos los proyectos, pero sí que vamos a habilitar un espacio digital donde irán quedando la documentación y las huellas de todos los proyectos para que se puedan visualizar y para que se puedan conocer. Hoy tenemos aquí a dos artistas, María del Buey, que está desarrollando su proyecto en la zona, en el Cervantes de Dublín, y Eva Davidova, que lo está desarrollando en el Cervantes de Nueva York. Nos han parecido que eran dos proyectos que tenían ciertas conexiones en su forma de interactuar con el público o con las personas, digamos, que quieran convivir y quieran intercambiar esa experiencia con las artistas. Y por eso nos ha parecido que esta conversación tenía sentido, aunque las ópticas son diferentes, los lenguajes pueden ser también diferentes, pero ahí yo creo que sí que conectan ambos proyectos y por eso en la conversación de hoy lo vamos a descubrir. Tenemos también a dos profesionales de las artes visuales. Tenemos, por un lado, desde Irlanda, a Helen Carey, que nos va también a interactuar con el proyecto de María del Buey y que está aquí gracias a una experiencia profesional muy amplia, siempre relacionada con las artes visuales, y aunque se ha centrado en Irlanda, también con importantes conexiones con el mundo europeo e internacional. Digamos, su trabajo principalmente es como curadora y es también directora de los estudios de artistas en Dublín Fire Station. También forma parte de un grupo, de un comité de expertos de cultura en Irlanda que están, digamos, trabajando en un plan estratégico para el desarrollo de la cultura a 5 años de promoción tanto de los artistas de Irlanda como de su relación con el arte en el exterior, con lo cual, digamos, tiene cierta similitud con el trabajo que desarrollamos desde el Instituto Cervantes, ¿no? El de conectar redes. También ha sido directora del Centro Cultural Irlandés en París, de la Galway Art Center, de la Limerick City Gallery, con lo cual pues, su experiencia en el mundo de las artes está más que demostrada y creo que va a poder aportar unos comentarios y unas opiniones muy interesantes. Por el lado de Nueva York tenemos a Ser Remy Toledo, de origen colombiano, pero que principalmente vive y se ubica en Nueva York, aunque su trabajo, como podremos ver, también tiene una gran dimensión global e internacional. Él se define como estratega cultural y productor creativo y su trabajo tiene que ver con las artes visuales, pero también es desde una óptica muy interdisciplinar, también conexión con la música, con el diseño, con las escenografías. Ha tenido proyectos en relación con las Naciones Unidas para eventos relacionados con empoderamiento de la mujer, con temas de inclusión. Ha sido mentor también con el New Museum, en una incubadora de tecnología y diseño creada pues, para apoyar proyectos emergentes relacionados también con arte y tecnología. Ha realizado también un proyecto sobre espacios vacíos, que antes comentábamos que podría tener cierta conexión con el de espacios ocupados, que aquí nos ocupa, nunca mejor dicho. Y desde el 2014
es fundador y director artístico de Hub, de una especie de laboratorios donde hay una intersección entre el arte y las tecnologías creativas, trabajando pues, en redes globales con artistas, curadores, diseñadores, instituciones públicas, ingenieros. O sea que yo creo que lo importante precisamente es esa interacción, ¿no?, con proyectos de gran impacto social, económico y cultural. Sobre Eva y María, tal como hemos comentado, prefería no hacer ahora una pincelada de currículum, porque creo que lo interesante es que vosotras mismas habléis un poco de vuestra trayectoria y cómo esa trayectoria se relaciona con los proyectos que aquí sobre los que vamos a hablar y que se presentan en el programa Espacios Ocupados. Entonces, María, si quieres comenzar hablándonos del proyecto de la ZON, tienes la palabra. Hola, bueno, buenos días o buenas tardes a todas las que nos estáis escuchando y muchas gracias, María José, por la introducción y por la invitación a participar en esta conversación hoy. La Zona es una instalación que presentamos con el Instituto Cervantes de Dublín y que representa a la sede del Cervantes en Dublín en el proyecto de Espacios Ocupados. Este proyecto, La Zona, nace como el proyecto final de mis estudios de máster que cursé en el National College of Arts and Design de Dublín y que terminé en junio de 2020, o sea, justo después de la irrupción de la pandemia. El proyecto combinaba una faceta teórica, investigativa, bastante densa, con una aproximación quizá más práctica, quizás más teórica y más relacionada con la práctica artística de por sí, que acabó condensándose en una instalación híbrida digital contenida en una carpeta de Google Drive. La manera de acceder a esta zona, que no es sino un espacio ficticio y especulativo, se realizaba a través de un link de compartición de dicha carpeta y bueno, era una estrategia que tenía tanto que ver con las circunstancias que estábamos viviendo en ese momento, ya que el proyecto estaba pensado para ser expuesto en unas condiciones físicas normales en una galería y bueno, hubo que redactar todo el cierre del curso académico a las restricciones de movimiento impuestas por la pandemia. Sin embargo, creo que fue algo que acabó enriqueciendo mucho la obra como tal y bueno, espero que más o menos quede claro a partir de lo que quería presentar hoy aquí en esta conversación. Como decía, La Zona es una instalación online que representa un espacio ficticio, especulativo, que está inspirado en ciertos puntos de la ciudad de Dublín que son claves para la infraestructura de telecomunicaciones de la ciudad, para el sistema global y para Internet, ¿no?, para la red digital de mayor uso. Está alojada en una carpeta de Google Drive en la que se pueden encontrar 18 elementos. Estos 18 elementos son 6 archivos de audio, 6 imágenes GIF y 6 textos. Los 6 archivos de audio tienen por objetivo de alguna manera representar el paisaje sonoro de la zona, de este lugar ficticio. Las imágenes GIF buscan de alguna manera arraigarlo en la ciudad de Dublín, ya que hay veces que la zona juega el papel de un falso documental en el que, bueno, pues según qué características de esta ciudad se presentan de una manera especulativa o modificada, buscando jugar con el nivel narrativo. Y los textos de alguna manera pretendían incluir dentro del proyecto, dentro de lo que sería la exposición artística de la investigación de la zona, la parte teórica más densa, que tiene que ver sobre todo con teorías del espacio posmodernas y un acercamiento marxista a la condición espacial contemporánea. Este proyecto ha tenido 2 reactualizaciones. La primera tuvo lugar el pasado mes de febrero de 2021, dentro del marco de la exposición de graduados de la Universidad del National College of Art and Design de Dublín. Os puedo mostrar una imagen
de cómo fue esta exposición. Era una exposición que todavía contemplaba las restricciones de movimiento por la pandemia, en la que bueno, la involucración del público solo se podía hacer a través de la vitrina de la universidad, y donde la zona quedó expuesta simplemente como un mapa en el que se localizaban distintos puntos de acceso al territorio. El acceso a este lugar especulativo lo hacía a través de unos códigos QR, tratando de alguna manera de jugar con la oportunidad que brindan estas imágenes para, de alguna manera, permitir un acceso entre el mundo físico y el mundo digital, ¿no? Ya que son imágenes físicas que imprimimos, que de alguna manera distribuimos en nuestros espacios urbanos y que después de la pandemia participan de una cotidianidad muy fuerte, y sin embargo son imágenes que no están hechas para ojos humanos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Son unas imágenes digitales para máquinas que permiten el acceso a lo que está más allá y a estas redes de comunicación. Entonces, bueno, después de esta presentación del proyecto, tuvo lugar la exposición en Dublín, que inaugura en septiembre de 2021 y cuya estrategia de presentación es bastante parecida, a través de códigos QR, de mapas y de unas instrucciones acerca de cómo seguir la zona dentro de la ciudad de Dublín. Asimismo, el link de acceso a la carpeta de Google Drive, donde se encuentran todos los elementos y cuya interacción de alguna manera depende del propio visitante, que tiene la responsabilidad o la libertad de poder representar la zona a su propio gusto, ¿no? Y de acuerdo a sus propias necesidades, se encuentra también accesible, decía, dentro de la página del Instituto Cervantes de Dublín, en un link acompañado también de una publicación que hemos elaborado en colaboración con distintos profesionales de las artes del contexto dublinés. El proyecto como tal tiene dos precedentes en mi trayectoria como investigadora y como artista. El primero de ellos es la presentación de una comunicación al uso, por decirlo de alguna manera, dentro del contexto del 11 Simposio en Red, organizado por la Asociación de Arte Sonoro y Música Electroacústica Española en Media Lab Prado, en Madrid, en octubre de 2019. Esta comunicación, que titulé Cuerpo Sonoro como Cuerpo Sonar o Sistema de Posicionamiento Local, pretendía de alguna manera presentar los cuerpos humanos como sistemas de ubicación y de localización solo a partir de su sensibilidad sonora y de la capacidad de escucha y de habla, y de cómo esto permitía de alguna manera pensar en estrategias de orientación, sobre todo teniendo en mente contextos globales, ¿no? o contextos que por las particularidades de nuestra vida contemporánea cada vez son más difíciles de representar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estas cartografías de lo absoluto, que llamarían Alberto Toscano y Jeff Kinkle en su estudio de aquello que está más allá de nuestra posibilidad de representación, que está muy ligado a la evolución del sistema capitalista y tardocapitalista contemporáneo. Entonces, bueno, esta de alguna manera fue una de las primeras precuelas de la zona, donde empezaba a plantear según qué acercamientos teóricos. Y en marzo de 2020, justo antes de la irrupción de la pandemia en Dublín, justo antes de la instauración de las restricciones de movimiento, inauguré junto a la pintora Dominique Crowley la exposición Between Telemorphosis and Security Zones en el Instituto Goethe de Dublín. Una institución hermana, ¿no? al Instituto Cervantes. En esta exposición, Dominique y yo tratamos de recrear un espacio seguro, una zona de acceso seguro a según qué particularidades del sistema de telecomunicaciones dublinés, a la infraestructura física de la ciudad, que bueno, da lugar a las distintas redes de telecomunicaciones. Dominique contribuyó a la exposición con sus telepinturas, que bueno, es una línea de trabajo que viene desarrollando desde hace un par de años, y que son pinturas sobre las que aplica una capa de resina que acaban de alguna manera imponiendo y simulando una visión muy parecida a la que nos involucra cuando miramos las pantallas de nuestros teléfonos móviles o de nuestras tabletas. La exposición se completaba con una instalación de códigos QR que daba acceso a distintos puntos de la ciudad de Dublín relacionados con estas infraestructuras, y con una instalación sonora que de alguna manera emulaba un paisaje sonoro donde se conciliaban elementos tradicionalmente asociados con lo natural o la naturaleza y con el advenimiento o el surgimiento de estas tecnologías que
bueno, da la sensación de que han venido para quedarse y que desde luego cada vez parece más difícil revocar y que no creo, de hecho, ¿no? que sería deseable revocarlas hasta ningún punto. De aquí puedo enseñaros también alguna imagen del proyecto como para ponerle cara. Bueno, esto sería el aspecto de la zona dentro de la carpeta de Google Drive y esto serían algunas imágenes tanto de cuerpo sonoro como cuerpo sonar, de la comunicación que tuvo lugar en Media Lab, como de la exposición Between Telemorphosis and Security Zones. La imagen de abajo a la izquierda es una de las telepinturas de Dominique y bueno, en la imagen superior de la derecha se puede apreciar la instalación de los códigos QR. Por cerrar un poco la presentación y dar pie también a Eva, diría que bueno, en los 3 trabajos la cuestión espacial es fundamental y que es una cuestión que en la actualidad sigo desarrollando en conjunción sobre todo con teoría de la escucha y con la promesa o el potencial político que tiene justamente la teoría de la escucha y la faceta sonora, sobre todo inspirada en la obra de artistas como Brandon Lavelle o de Steve Woodman. A este respecto, en julio de 2021, junto a Alberto García Aznar, presentamos en Madrid, también de la mano de la Asociación de Arte Sonoro y Música Electroacústica de España, una investigación artística sobre las figuras de la escucha persistentes y que tienen de alguna manera una afectación psicológica y sistémica dentro de nuestra cotidianidad y que llevaba por nombre Run Run Runs, ¿no? Una investigación sobre el run run o los run runes y los run runeos y que de alguna manera buscaba investigar justamente pues, esa faceta sonora dentro del marco urbano de la ciudad de Madrid a través de un paseo por las estaciones de control de ruido que tiene esta ciudad o el acercamiento a textos de elaboración del daño en relación con teoría de la escucha y pues por ejemplo una fiesta de clausura, ¿no? temática en la que se pensó y se compartió diferentes músicas que participaban de lo pegadizo y de aquello que se nos queda atascado en los oídos, ¿no? Y que hay veces que de una manera recurrente siga apareciendo. Todo esto dentro del marco espacial y contextual de la ciudad de Madrid. Y bueno, creo que lo voy a dejar aquí. Sí, gracias. María, muchas gracias. Yo creo que has hecho una buena descripción de tu proyecto y la relación con otros proyectos que como hemos podido comprobar, tienen una conexión, ¿no? Y es un trabajo continuo el que realizas, ¿no? De investigación y muy conceptual, ¿no? Entonces ahora pasamos a Eva, que nos va a explicar también su proyecto Global Mod Omnívoros, que es el que, como hemos comentado, está presente ahora en Nueva York. Y también nos gustaría que lo conectaras un poco con proyectos anteriores y posteriores de tu trayectoria. Tienes la palabra, Eva. Muchas gracias, María José. Muchas gracias a todos por estar aquí y por haberme dado la oportunidad de hacer este proyecto. Es un proyecto muy visual que entonces yo voy a hablar encima de imágenes. Jugando con una paradoja, imagino que estamos fabricados por nuestros descendientes, humanos o cyborg, y pregunto, si fuéramos los juegos que nuestros hijos programarán un día, ¿podemos influir al código que están escribiendo? ¿Podemos traer hacia nosotros los genes de otra realidad? El espacio siempre fue muy, muy importante para mí, tanto corporalmente como políticamente. Me parece la membrana que me permite perforar realidades y traer a relucir las relaciones tan íntimas entre el espacio político y el espacio emocional, como tanto la arquitectura física como la arquitectura digital contemporánea tienen nuestros sentidos envueltos en actividades constantes de manipulación, de dirección y de extracción. ¿Quiénes son los que más sufren esta extracción, exclusión o incluso desaparición completa? Es un tema de mi trabajo en los últimos 15 años, diría yo.
Y cuando empecé el proyecto Global Mode, así como cuando empecé a trabajar con medios digitales fue por una razón de principios, política, lingüística, de el apoderarse de los medios de comunicación actuales más incipientes para poder, como artista, empujar sobre las intenciones de lo que hacen las grandes empresas y los grandes movimientos políticos. De la misma forma, cuando empecé con el proyecto Global Mode, por principio quería que fuera un proyecto no jerárquico, de alguna forma extendiéndose en el espacio como tentáculos. No solo tuve el placer de ocupar el espacio de varios sitios del Instituto Cervantes Nueva York, pero también ocupar mi propio espacio como artista con la intervención de otros artistas y con intervención de ellos a su vez en las redes de Wi-Fi del Instituto Cervantes y traer incluso más artistas a colaborar y participar. Este pequeño video muestra parte de la instalación que se llama Global Mode y fue inicialmente comisionado, encargado por Issue Project Room aquí en Nueva York y Harvestworks, y fue hecho totalmente online durante la pandemia. Fue un experimento no solo con nuevas tecnologías, nuevas maneras de usar 360 video, nuevas maneras de interactuar por internet sin teclados o ratones, sino también fue un experimento en colaboración. No conocí a la chica que hizo toda la programación hasta un año después, muy a posteriori del proyecto. El músico trabajó desde Troy, los performers llevaban la cámara de 360 grados en su mano para poder filmarse solos, y después yo trabajaba con los vídeos y creaba espacios dentro de espacios que se correspondían a mitologías que evocaban ciertos aspectos del panorama político. En mi opinión, la crisis ecológica tremenda en la que estamos ya totalmente metidos no está separada en absoluto de otras crisis económicas, sobre todo de extracción y de opresión a otros. Y uso yo, por ejemplo, muchos animales, los omnívoros somos ellos, somos nosotros, los cerdos, los gansos, los humanos, porque creo que la crueldad que los humanos y sobre todo las grandes industrias ejercen sobre los animales da una razón, da un espacio ideológico para poder ser crueles con los demás humanos también y finalmente con toda la humanidad.
Bueno, esta instalación es interactiva ahora en el espacio físico. Consiste en 4 escenas, llevando, bueno, no los voy a decir en español porque son absolutamente imposibles, pero en una de las escenas la gente está empujando los helicópteros de la policía de Nueva York, sobrevolando todo el verano pasado a los protesters de Black Lives Matter. Esta escena en especial, que se llama Cassandra, está inspirada por Black Lives Matter y por lo que era Nueva York en el verano del 2020. Como mencioné antes, quería quería ocupar también el espacio quería demostrar hasta qué punto mi espacio como artista mental está ocupado por otros y cómo somos indistinguibles a veces por lo que nos rodea y nos inspira diariamente. Aquí en esta foto se puede ver la obra de Mark Ramos que se llama Local Host, en la que dividido en 4 capítulos, Abundance, Caribbean Diaspora, Deepfaking It and Intersectional Cyberfeminism. Él a su vez, él ocupa el espacio Wi-Fi del Instituto Cervantes y presenta en cada una de estas routers en 2 artistas diferentes, Ricardo Miranda Zúñiga, Alexander Bustamante, Itziar Barrio, Molly Soda, Rad Mora, Rebeca Andorno Dávila, Barquito, Carlo García y Aya Rodríguez Izumi. También invité a Janet Biggs gracias a la idea de Asher Remy Toledo. Invité a Janet Biggs presenta un trabajo increíble que se llama Step on the Sun, y Studio Attractor Juan Cortés, que presentó primero una pequeña parte y el día 9 de noviembre va a presentar el trabajo entero de migrantes. Otro espacio que deseaba ocupar y lo hice con mucho amor fue la escalera de la biblioteca Jorge Luis Borges. Borges fue una gran influencia e inspiración para mí. En la escalera del Cervantes proyecté el vídeo original de Global Mode, que son unas cabezas cayendo sin parar desde el cielo, donde unos helicópteros sugieren que estas cabezas han ido siendo cortadas. Y lo acompaña un poema de mi madre Zivka Baltagieva que se llama Lázaro, preguntas científicas, y empieza con ¿por qué tarda tanto el hombre en practicarse como tal? También el Jardín del Cervantes es un espacio de reunión y de muchas celebraciones y muchos intercambios de ideas y lenguajes, y decidí en ese pasillo de oficinas, pero proyectando hacia afuera, poner mi vídeo más nuevo que se llama Jardín para descendientes ahogándose, que está hecho en Unity, que es una game engine, y combina varios elementos sobre lo cíclico de los desastres, pero también de la manera en que nos hemos puesto nosotros mismos en estas tesituras. Y para acabar, simplemente quiero mostrar esta foto de
de un evento que se llamaba Pepinillos y Miel, y que era una cena performativa inspirada por Dada, por películas como El Ángel Exterminador, y en cuyo lugar, entre comida y discusión teórica, podíamos entrelazar discursos que aparentemente no tenían nada que ver, pero hablaban del papel de las artes y tecnologías en el desastre ecológico y la injusticia social. No sé si han pasado los 10 minutos, pero... Sí, yo creo que más o menos has descrito también muy bien, ya que es una obra que, claro, es muy experiencial, ¿no? Con lo cual, el no poder estar en el Cervantes de Nueva York, pues no podemos vivirla o sentirla, pero yo creo que nos has hecho un recorrido muy, muy cercano, ¿no? Entonces ahora tengo una pregunta para Helen y para Ansel. Que me gustaría que comentarais algo sobre la relación que veis de estos proyectos, en concreto Helen con el proyecto de Sound, respecto si creéis que hay algunas corrientes artísticas o tendencias actuales donde, digamos, podrían contextualizar los proyectos que estamos hablando. ¿Creéis que son proyectos, digamos, que nacen de una determinada preocupación o que se puede compartir con otros artistas, o son proyectos que creéis que tienen, digamos, una autonomía? Y no sé, me gustaría que hablarais un poco de si hay unas corrientes o tendencias artísticas que veis reflejadas aquí en los proyectos que tratamos. Helen, tienes la palabra. Hello, everybody. I hope you can hear me. Thank you so much for inviting me to take part in this event. And I pay tribute to the two artists who have shown work of really breathtaking range, but also ambition. And I think ambition is one of those things that you can play safe and you can kind of do wonderful resonant work, or you can provoke. And I think what you have with these two artists is mildly provocative, which I think in this day and age is almost part of the way of life that we have. So I'm speaking here from Dublin, and I'm going to share my screen just as a kind of a prompt about the ideas that Maria's work provokes for me, and in response to Maria Jose's question. So bear with me a second, just to show you a little about where I think the provocation begins. Now you should have, this is the artist studios that I direct here in Dublin. And the reason I'm showing it to you is because it's a physical building. It's a building in the middle of the inner city of Dublin, which brings with it a certain amount of challenge and a certain amount of opportunity. Kind of things that we do here are provide living spaces for artists. So our artists stay here for 2 years, 9 months, and this is their living accommodation, which used to be kind of studios you would do painting and sculpture in, or you would do small work. But it's Cheek by Jowl downstairs, as I say, as we speak, with the sculpture workshop. And the sculpture workshop is a place of physicality. It's a place where people make things. It's a place of materiality. It's a very lively place, but it's a big place. So you can see there the kind of range of sculpture. So Fire Station as a place in the mid-1990s was revolutionary and radical in how it adapted to their buildings to the kind of requirements that artists might have. And it's 1990s regeneration, renewal, the idea of the city, the idea of how we can make things for general populations. So it's not that long ago, but it's long enough to go to know that our sense of radical now has changed. And while we have our sculpture and our painting and our accommodation workshops downstairs,
we also have technology that we provide our artists with now in either lab or edit suite form, or in learning, to use the technology to make the kind of works that both Maria and Eva have described to us. So the reason why I'm kind of showing you this is to say that the idea of radical change happens gradually over time and very completely. It never fully leaves behind some of the trails or some of the traces. So when I was looking at Maria's work around the zone, and I appreciate that you have taken part in the National College of Art and Design MA, which is a very interesting one. But you would have probably knowingly taken part in traveling the city in the footsteps of James Joyce, of Ulysses, of a kind of odyssey that goes back, thousands of years, if you like. So you're taking up a kind of a liminal, or a kind of an information in the ether that has led you to a place that is other, but it's real, and we know this. So that the idea of lockdown, of the city closing down, of the idea of the place being there but nobody being in it, which is what happened here, led Maria to imagine and to dream and to construct this fiction, which isn't really a fiction because it's a dreamscape, it's a landscape, it's a place that you can kind of inhabit as you wish. And it has antecedents, it has James Joyce, it has Homer, it has all of these ideas that you can kind of journey. It's a way for the person to travel. So for me, there are very real challenges around how we make this trajectory make sense, and we're not really at the end of it, as if you like, as the audience or as the curators. For artists, they need to push and make. So for a provider like ourselves here, to have facilities that are going to enable training or learning or being quite close with software developments or able for software development, they're the kind of challenges that we can't magic up in a overnight. So there's a process involved in the resources, and I think that's a challenge. Those resources here in Ireland for sure are challenges. I think there is also a need that I've noticed since the pandemic for artists to physically make and for audiences to physically return and consume. So in the post-pandemic, we have this idea that, can we always live in our heads? What is the relationship between ourselves and other people? How do we connect in a way that we understand what each other is thinking about, if it's all in an otherworldly place? The potentials around this, which I think artists have been working on for some time, is that the genie is out of the bottle. The physical environment we understand to be at risk, but also not necessarily the same for everybody, and that the idea of the virtual has been accelerated to the point that we're probably now in a place where, as an audience, we're seeing things we don't really understand. And are they bringing us comfort? Is that the role of art in the future? Is it the role to make us understand how uneasy the world is at the moment? So there is currently, even today, was announced that Facebook was building the metaverse. This idea of the virtual within the virtual. So you see where we've unlocked this thing that actually there is a huge international sort of circuit on, but is it endless? And what can we guess for our consolation
as human beings? It's indeed a question. There are also ethical issues around what we give who we are to. What do we take from those who are in powerful positions about who we are? What do we take as limitations or potential? I think that the provocation, if you like, that Maria in The Zone has given to us is probably no less than wondering very clearly about where and how do we live as human beings in a place where there are multiple realities and multiple places that you can live your life, where the idea of being human has to be rethought. And for me, that's very, very exciting, but it's fraught with danger and therefore really irresistible. So I think it's a very interesting time. I think there are understandings within art that have pushed into hybrids that we don't particularly understand yet, but materiality and the potential around how we make things, probably we don't even know where that's going to go either in the next while. So actually tactile engagement, all of those words, we don't really understand yet where they're going, but it's out there and there's no stopping it. And we're going to be watching artists with a great deal of need. And as I say, you know, I think of there's a Swedish writer who wrote that our need for consolation is impossible to satiate. We need this consolation. So yes, I think Maria and her work and Eva are here to stay. That's my response. I don't know if there's anything else. Muchas gracias, Helen. Yo creo que has dado unas pautas muy interesantes que plantean preguntas, ¿no? Y que has lanzado algunos puntos en común entre los dos proyectos, el de la provocación, el de la necesidad de esa experiencia física, en cierto modo una propuesta de escape. Entonces yo creo que Anser nos puede también contar un poco desde su perspectiva qué ve en estos proyectos, si ve también que hay una tendencia común, si cree que tienen que ver con un contexto determinado. Te pasamos la palabra, Anser. Bueno, ¿cuánto tenemos? ¿10 minutos? Un poquito menos, pero bueno. Ok, vale. Bueno, yo he hecho varias cosas que básicamente se relacionan con esto. Pues ahora tengo mi organización que trabaja con la tecnología, de las nuevas tecnologías emergentes. Es muy interesante el trabajo que está haciendo Eva en particular por esto y los artistas con que ha decidido colaborar. Y también está la parte de la parte sonora, que también es uno de mis grandes intereses, que María ha creado, y realmente también mucho de las historias que ha creado con las imágenes o los espacios, historias especulativas, podría decir, porque esto es un poco como el augmented reality, ¿no? La realidad aumentada que es una de las tecnologías creo que más antiguas que hay, porque realmente funciona en nuestra mente. O sea, cuando vamos a espacios antiguos y nos cuentan aquí sucedió esto, aquí ocurrió este milagro, o aquí está esta persona que murió hace 500 años, nos imaginamos inmediatamente esa persona ahí, o nos imaginamos el milagro o el evento que pasó. Entonces esto ya es la realidad aumentada que jugaba nuestro cerebro y que ahora lo tenemos a través de los teléfonos celulares u otras tecnologías, mucho más fácil. Entonces, el crear el tomar estos espacios, que también es algo muy, muy interesante, porque se han creado mitos e historias que muchas veces son no relacionadas con lo verdaderamente que pasó allí. Y es interesante como darlo, desde que se aclare que no estamos como creando fake news, pero es algo como que juega y dialoga con
con el retomar los espacios de una forma creativa, puede ser, o sea, no a veces didáctica, lo que le hace un artista, de ponerlo más, más flexible y también para que la gente pueda jugar y inquire, como investigar realmente qué pasó allá y cuál es la nueva interpretación de ahora. Los temas me parece, o sea, el de Eva me parece muy, muy relevante para este momento, porque claro, todo esto lo que ha pasado, especialmente en Nueva York, de Black Lives Matter, pero también es algo que ha tenido repercusiones globales y los otros artistas con los que ha seleccionado trabajar, que hablan de la explotación del capitalismo, como es el trabajo de Janet Biggs, de la gente que trabaja en las minas de sulfuro, creo que es se me olvidó dónde es, en un lugar en Asia, y esta gente, pues el máximo que viven son 28 años por el sulfuro que respiran todos los días. Y es algo que realmente muchos de estos trabajos que la gente está haciendo en otros países pobres para que nosotros vivamos cómodamente, y es algo que nosotros nunca pensamos. Los artistas toman esto de una forma que es hablar de cosas muy difíciles y ponerlo en formas poéticas para que lo podamos entender. Y es o sea, no mirar, se pueden hablar de cosas, o sea, y hablar de cosas horribles en formas bellas. Y es entonces lo que ha hecho, por ejemplo, Janet, sin hablar, solamente con las imágenes se puede ver lo que es. El igual el mismo trabajo de Juan Cortés, el artista de Colombia, que en este proyecto que hizo, que es con Video Game Engine y AI, el trabajo, o sea, habló de algo que sucedió hace unos 4 años, de una tormenta que sucedía en Florida y muchos de los pájaros emigraron hacia Sudamérica, y muchos terminando en Colombia. Y claro, por el nivel de tecnologías que hay ahora de surveillance, la primera vez que se puede registrar esta información y ver que esos pájaros llegaron allá, y también mostrar que pararon en muchos lugares en Centroamérica, dejando semillas por todo su recorrido. Él llamó esto the migrants, que son los emigrantes, que es básicamente lo que también hacen muchos de los emigrantes cuando van a otros lugares y dejan semillas. O sea, la cultura se enriquece, el terreno se enriquece, y es como nuevos nutrientes hacia la cultura que de otra forma se vuelve se pone quieta, se podría decir, ¿no? No encuentro la palabra correcta, pero quiere decir que necesita nutrirse. Y él habla, se pueden hablar como de estos temas muy, muy relevantes a través de las nuevas tecnologías y utilizando el AI, Artificial Intelligence, realmente como un colaborador para nuestra parte humana, que no es el enemigo que nos va a reemplazar, a quitar los trabajos. Pues claro, ocurrirá en muchas ocasiones, pero realmente estas tecnologías cuando las miramos de otro ángulo, podemos embrace them, como acogerlas de una forma que es como domesticarlas, puede ser como un animal, en que ellos llegan a ser parte colaborativa, co-creators de nuestro proceso artístico, en este caso que estamos hablando de creación, de parte de arte, pero esa es la forma como, porque estas no van a desaparecer. De todas maneras, todo el mundo estaba pensando, antes del COVID, todo el mundo estaba pensando del avenimiento del AI, la nueva revolución industrial que nos iba a quitar todos los trabajos y a destruir las vidas, y llegó el COVID y acabó con todo y realmente paralizó el planeta. Entonces nunca, a pesar de que estas tecnologías, pues sí, tienen los dos ángulos, uno que es muy prometedor y el otro que también es amenazador, hay muchas otras variantes, es como es el planeta, el clima, cosas que realmente siempre están ahí, y nosotros como humanos siempre nos hemos visto como casi con un aspecto colonialista, en que somos dueños del planeta y como tratándolos como esclavos, básicamente,
y podemos hacer lo que queramos con el planeta, destruir la naturaleza, destruir los mares, los ríos, sin ninguna consecuencia. Entonces el trabajo de aquí, de estos artistas, de Eva, hablando de esto, de Janes, de Juan Cortés, todos son realmente hablando de esta temática. Estamos interrelacionados con la naturaleza del planeta y qué bella forma de utilizar lo que es las nuevas tecnologías para poder llegar llevar este mensaje a la gente contemporánea, a la audiencia contemporánea ahora, y de una forma casi que de juego, ¿no? Entonces, bueno, es lo que, no sé qué otra cosa puedo añadir. Gracias, Ángel. Yo creo que también nos has hecho un comentario destacando, ¿no? Lo que en estos proyectos tienen que ver con el contexto y con el trabajo de otros artistas, ¿no? Que es lo que queríamos con esta cuestión. Entonces, ahora querría que María y Eva nos respondáis a una pregunta de una manera, digamos, no muy extensa, para que nos dé tiempo a que también Helen y Asher puedan comentar un último punto, ¿no? Sería que habléis un poco del papel de la tecnología en vuestros proyectos, porque, claro, conociendo los proyectos de los que estamos hablando hoy aquí, parece que si la tecnología no pudiesen existir, ¿no? Serían casi invisibles. Es la tecnología la que provoca que conozcamos esos proyectos, podamos experimentarlos, y es con la tecnología con lo que hacéis que haya una interacción con, llamémosle, público, ciudadanía o esas otras personas a las que, digamos, con las que dialogáis en vuestros proyectos. Entonces, ¿cuál es el papel de la tecnología? ¿Es tan relevante? ¿Podríais hacer otros proyectos en los que no se usaran este tipo de herramientas? Podéis empezar, María, y luego sigue Eva. Vale, muchas gracias por la pregunta, María José. Bueno, mi trabajo como artista utiliza y reflexiona sobre la tecnología como un elemento cotidiano de la vida contemporánea. No solo como infraestructura y metaestructura de nuestros sistemas económicos y sistemas de organización de la vida y del mundo, ¿no? A nivel global. Además, bueno, de alguna manera enlazando con los temas que se han comentado, ¿no? Con esta dominación global que parece de alguna manera impuesta a través de estos usos tecnológicos. Y decía que trata de reflexionar sobre esta tecnología como un elemento cotidiano porque, bueno, no creo que solo mi práctica como artista no sea posible sin tecnología, sino que creo que en general la vida tal y como la conocemos tampoco lo sería, que el ensamblaje de nuestra identidad está ya íntimamente ligado con estas nuevas tecnologías. Yo no soy una nativa digital, casi, ¿no? pero me escapo por poco de esas generaciones y aún así entiendo y creo que los usos tecnológicos participan a un nivel muy íntimo. Me interesa trabajar con elementos y con herramientas, decía, que están presentes de manera cotidiana y que todos dominamos a un nivel usuario, porque creo que las tecnologías se han convertido en un espacio más de vida, de sensibilidad y de percepción, y creo que, bueno, que podrían ser consideradas un poco como las bibliotecas, ¿no? O las plazas de una ciudad, y que simplemente necesitamos aprender a hacer unos usos consecuentes y responsables y entender el impacto ecológico, sobre todo, ¿no? Que es como la gran emergencia a la que nos enfrentamos hoy, que tienen. Que esto también de alguna manera participa de desmitificarlas, ¿no? De dejar de pensar que Internet, por ejemplo, es algo que está flotando sobre nuestras cabezas y que no se encuentra de ninguna manera ligado, pues, no sé, a kilómetros y kilómetros de cables transatlánticos bajo el lecho de nuestros océanos, o que no produce un impacto ecológico enviar correos electrónicos, que, bueno, ¿no? que se sabe y cada vez es un tema de investigación más pertinente el justamente analizar la huella ecológica de estas nuevas tecnologías. Por terminar un poco, de apuntar la necesidad, yo creo, de la tecnología en la producción artística hoy, ¿no? Me gustaría como mencionar que incluso la escritura a un nivel muy primitivo o muy rudimentario, tal y como podría ser no escribir en un cuaderno, es un tipo de tecnología y no se nos ocurriría tratar de revocarlo, sino simplemente ha sufrido un proceso de adaptación y cultural mucho mayor y menos mitificado, yo creo. Y de alguna manera para mí sería un poco el primer punto en la agenda, ¿no? En relación con las tecnologías digitales.
Gracias, María. ¿Y Eva? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con María. Yo creo que las tecnologías inmersivas incluso son omnipresentes. Estamos sumergidos en ellas de una u otra. Para mí lo importante es el aspecto interactivo de ellas, no en el sentido simplemente de interactuar con una obra concreta, sino de la posibilidad de participar en la creación de las tecnologías, la posibilidad de estar consciente de lo que está pasando y sobre todo la gran posibilidad de cambiar las intenciones que están detrás de estas tecnologías y que totalmente configuran nuestros hábitats. Yo creo que es fundamental como artistas no solo participar, sino abrir las puertas de que otros participen. Existe un falso, y yo creo que ha sido muchas décadas de lavado de cerebro por parte de las grandes empresas tecnológicas, de que existe por una parte los que crean la tecnología y por otra parte los usuarios, los consumidores de la tecnología. Para mí es fundamental que nos demos cuenta de que somos uno, los que creamos las tecnologías, los que las usamos, los que estamos embedidos, y insistir, abrir, ver, hacer ver que la participación no solo es posible, sino es urgente y necesaria, porque la creación de un futuro digital es totalmente indistinguible de la creación de futuro físico y depende de todos de cómo va a ser este futuro. En términos más concretos, hay muchísimos artistas, desde Olle Lialina hasta gente como María, que están trabajando realmente en desnudar los principios básicos de las tecnologías y ofrecer al público una mirada en cómo sería posible su participación. Como darse cuenta de que somos agentes, no solo consumidores o usuarios. Gracias, Eva. Bueno, pues ya una última pregunta para acabar, para Helen y para Asher. Es una pregunta un poco genérica, pero algo se ha apuntado ya sobre cuál es el papel del arte o del artista en este momento, ¿no? Es un momento que, bueno, comentamos siempre crisis de valores, crisis ética, problemas políticos, problemas de xenofobia, de violencia. Entonces, algo se ha dicho ya de que quizás el artista es como una voz de alarma o un altavoz, ¿no? De hacer visibles estos proyectos y a veces de contarlos de una manera para que el gran público pueda entrar en ellos sin que sea de una manera agresiva o violenta, ¿no? Incluso a veces con la belleza, ¿no? Como ha apuntado Asher o como ha apuntado Helen, utilizando la provocación, ¿no? Entonces, me gustaría eso, que hicierais algunos comentarios apocalípticos de cuál creéis que es el papel del arte y de los artistas en este momento. ¿Quieres comenzar tú, Helen? Okay, so thank you very much. So no pressure there on in one fell swoop. I think it's important that there is optimism at the base of all of this excitement. It was ever thus. It was always the case when something new comes along, or when we feel that we're kind of falling into an abyss, that we take stock, but realize that, you know, we have great opportunity. For me, the economic crisis or the economic challenges are around how do we continue to fund or to have public culture, and culture that stays in a citizen's purview, rather than that of global technology firms or big
power brokers or. So the notion of public culture and public space is a contested territory that actually has very real repercussions economically. We have to give some money or funding to the public space that seems to be owned by everyone. And that's a big economic challenge when there's so many other things going on. I think in terms of the values that we have these days, we have political problems, right-wing populism, the idea of climate. There's just endless challenges around public culture, but also our being in the world. And I think it's a mistake to say that it's the role of the artist to show us the way or solve those crises. I think the artist can have many different roles, but it is very, the artist embodies something for people. And the idea of embodying or engaging with the crisis almost visibly is really important, so that the person, the non-artist can understand empathy or can understand the challenges and see something articulated for them that they may not be able to articulate themselves. But that's not to say that the artist has to come up with the solution. The artist has to be in the battleground and be immersed in the issue. So I think that we have a romantic view that the artist reflects something. The artist is engaged more these days. It's not a, this is an expression of something, it's more, this is something. So that's the value of what we bring to art these days, is something that's more urgent and more immediate and visceral. And I would say part of daily life more. It's not something you go and see. As Maria was saying, technology is in our lives. I think there's no point in pretending, for me anyway, that there is a place you can live that isn't touched by being in the world, in terms of, say, something quite simple, like, it's not simple, but straightforward, like housing. People need to live. They still need to have roofs over their heads. They still need to fuel bodies. There's a lot that has to be contended with in the real world, but the solutions or the imagination that we need to employ comes from immersing in this potential and this artistic imagination. So the imagination is, for me, a driver of what the role of the artists with their art is today, for people, for everyone. If you mentioned just before that idea of, the world, the international circuit, and I work a lot on Irish art leaving the island. And one of the things that this whole notion of technology and pandemic and climate restrictions has done is try to imagine different ways of getting off an island, of how do we connect when we're situated on an island. And that has thrown up very many difficulties, but equally the idea of being able to participate quite easily in international fora across time. We were talking about time earlier, and where does time sort of sit, but actually grasping another dimension of time when you are on an island and apparently cut off is a big opportunity. And I think the international connectivities, the idea of understanding networks differently, all of that is exploding. And it's urgent, but it's not any more urgent than it was when Pompeii had a volcano. I mean, we're up against it, but we're always up against it. So that's how I see the atmosphere today. Gracias, Helen. Asar, es tu palabra. Bueno, ya Helen ha dicho bastantes cosas muy
importantes. Vamos a ver si queda algo importante para añadir. Estamos en un periodo que puedo llamar en inglés VICA, como vaca, que serían las siglas de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ansiedad. Y esto está a cada nivel, o sea, siempre ha estado, no es algo totalmente nuevo ahora, pero es algo que está muchísimo más, claro, acentuado por lo que es el social media y que tenemos todas las noticias en el teléfono así seguido y los instant alerts de cada noticia que pasó, algo aquí y allá. Entonces, todo está cambiando súper rápido y lo que estamos haciendo es adaptarnos y seguir construyendo y caminando y construyendo nuestras casas mientras que el terreno se mueve. Porque no podemos esperar a que las cosas no se van a calmar, no se van a quedar quietas. Siempre hay algo en proceso. Aunque no estemos conscientes, siempre ha habido este proceso de cambio. Pasa que ahora seguramente es mucho más rápido y nuestras mentes tienen que adaptarse a eso. Como dice Darwin, o como dijo Darwin, no es el más fuerte ni el más sabio, sino el que tiene la capacidad de adaptarse, el que va a sobrevivir. Y así estamos. Y los artistas yo creo que son como visionarios y profetas, muchos de ellos, que pueden ver, o sea, si un científico... Yo estaba ahora en el CERN la semana pasada, que he hecho proyectos con el Arts at CERN Program, y hablaba con Mónica Bello, que precisamente es española, es catalana, es la directora del proyecto, y Mónica me decía, bueno, los científicos pueden llegar hasta, como decir, 90% de certeza de que algo está ahí, va a pasar, pero los artistas tienen que trabajar con ese otro 10%, ¿sí? 5%, porque siempre está la posibilidad de que esto que hemos trabajado por tanto tiempo no sea así. Y es ese otro lugar, casi que diría yo, etéreo, que a veces no podemos palpar, tocar, pero que sabemos que está ahí. Alguna gente lo llamará religión, otros lo llamarán espiritualismo, los artistas lo llaman arte y nosotros llamamos arte, estamos en este mundo. Y yo creo que es una responsabilidad del artista como de estar in tune, como atonado con esta parte de ellos y si hay un interés, claro, científico, si hay un natural de la parte del artista, como es de Eva o de tantos otros artistas, pues muy bien, es algo natural, pero realmente es de seguir desarrollando tu parte que tenemos que no es tangible, porque eso es gran parte de la realidad que tenemos ahora. Nuestra realidad no es todo lo que podemos agarrar y tocar, sino que es mucha realidad que realmente no la podemos ver. Y ahí es donde viene el trabajo de ser un visionario, y ese es el trabajo, como el business card, de lo que es. Y yo creo que ahí diría yo que termino mi parte como para dejarlo en una forma positiva para este momento de incertidumbre y complejidad en el que estamos. Muchas gracias. No sé si queréis añadir algo, Eva, María, porque si no, pues ya daríamos fin a esta conversación, o si queréis también, por supuesto, Helen y Asher. ¿Tenéis algún comentario aparte? Bueno, yo sí. Bueno, yo diría que lo que hablaba es de comunidad, no sé quién era que hablaba de construir estas comunidades. Es muy importante, que realmente así es que también vamos a sobrevivir. Y el COVID la clausura de todo nos ha ayudado, creo que como a hacer un poco como de nuevo hacia adentro, introvertidos en nuestras pequeñas comunidades que tenemos, con las que podemos sobrevivir y no siempre estar corriendo a todo lo que está pasando allá, alerta, o que tenemos que hacer todo, porque muchas veces cuando llegan estos momentos de crisis es que también lo podemos utilizar para crecer esa parte, porque mucho de lo que los artistas hacen, y todos nosotros, aunque no seamos artistas, todo viene cuando estamos conscientes de lo que tenemos dentro.
en nuestra mente, en nuestro cuerpo, nuestro corazón. Y eso refleja ya una parte, o sea, cuando llega a ser como, ¿cómo se dice? Autobiográfico, biográfico, Sí. Se vuelve universal, porque todos tenemos algo en común cuando llegamos a esa parte profunda. Y es lo que un artista, cuando llega a ese nivel interior, que es como muy personal, a encontrarse con sí mismo o sí misma, llega luego a conectarse con el universo o con la otra gente que nos relacionamos. Sí. Simplemente para acabar, me gustaría que María nos comentase algo de la obra de Eva y Eva de María, en que han notado que puede haber una cierta conexión, si es que creéis que puede haber una conexión en vuestros proyectos. Vosotras, digamos, os conocíais, pero no tanto, entonces a través de estos proyectos, ¿creéis que os habéis visto reflejadas en la obra de la otra o veis que hay conexiones? María. Yo no es que me vea solo reflejada en la obra de Eva, sino que soy gran admiradora. Me parece que el acercamiento conceptual y la puesta en escena que hace con su trabajo es súper necesaria. La manera, de alguna manera, de entretejer toda esa complejidad, ¿no? Todas las urgencias que nos sobrevienen como sociedad a través de unas experiencias tan completas, ¿no? y tan disfrutables. Bueno, creo que es algo que merece muchísimo la pena y que desde luego plantea un escenario de urgencia y propone un horizonte de existencia muy necesario. ¿Y Eva? Muchísimas gracias, María. Me he quedado muda porque me he sentido muy halagada, pero muy feliz también de saber, de ver que lo que hago tiene se refleja. Yo lo que admiro enormemente del trabajo de María es su capacidad de sobreponer capas de significados con capas de experiencias reales vividas y involucrar no solo a otras personas, sino pues una ciudad entera y todos sus contextos históricos. Me encantaría saber más y ver más cosas, pero espero que esto sea el principio de una larga amistad y comunicación. Me encanta la manera sutilmente física en la que se expresa. Creo que, por ejemplo, María, a lo mejor verías conexión también con el trabajo de Marc Ramos, que invité aquí. Y creo que es una manera también de acercarse a gente que no les llega tanto lo visual, pero sí se interesan en los entresijos de las tecnologías y pueden de ahí sacar inspiración para su propio trabajo y vida. Vamos, yo veo mucha conexión desde luego a un nivel conceptual grandísimo. En el aspecto físico me encantan las diferencias. O sea, yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que abolir es la idea de que las cosas tienen que ser parecidas entre sí para que se complementen. Viva la diferencia y la mezcla de intenciones. Total, muchas gracias, Eva. Con suerte, ¿no? Ahora parece que la cosa se relaja y vamos a poder viajar y visitar. Así que dedos cruzados ahí. Y la verdad que habíamos llamado a esta conversación conexiones y yo creo que es lo que ha ocurrido, ¿no? Realmente se han dado una serie de conexiones y de apertura de puertas, ¿no? Que nombraba antes Eva. Yo creo que de aquí pueden surgir otros proyectos, otros trabajos en red. Como comentaba Helen, se tienen que establecer otros modos de colaboración y de trabajo en red, ¿no?
Y creo que precisamente el Instituto Cervantes, y no es por hacer publicidad, tiene que crear esos espacios, es una de sus obligaciones, ¿no? Crear esos espacios de compartir. Y precisamente este programa de espacios ocupados es lo que pretendía, y lo que pretendía también es dar visibilidad a esos trabajos artísticos fuera de su contexto, ¿no? Porque muchas veces dentro del país se conoce, pero luego nos fallan esas conexiones a nivel mundial o internacional, ¿no? Y entonces proyectos como este es lo que pretenden. Entonces, bueno, pues os invitamos a conocer todos los proyectos que van a tener lugar, y cuando esté en marcha el espacio digital, pues os avisaremos para que podáis también allí visualizar todo lo que está en marcha y lo que vendrá, porque es un proyecto, como he dicho, que no se acaba, que no tiene fin, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias de verdad por vuestra participación, por vuestras ideas, y nos seguimos viendo en el mundo del arte. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos. Gracias.